Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bienvenido a su programa en línea de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga. Porque escrito está que Él ha puesto a todos nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Él ha puesto a todos nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Glorioso y maravilloso. Yo quiero leerte una palabra que el Señor me dio. Y la voy a dar porque este es el servicio en que se fue dada la palabra. Dice el Señor: hace algunos días yo te dije que iba a visitar tu casa, que iba a limpiar tu casa. Y dice el Señor: estuve tocando. Y dice el Señor: estuve tocando. Y dice el Señor: estuve tocando, mas tú no abriste. Más bien, dice el Señor, has abierto tu puerta a la mentira. Has abierto tu puerta a la iniquidad. Has abierto tu puerta al pecado, dice el Señor. Mas hoy, dice el Señor, traigo para ti agua. Limpia tus vestiduras, porque dice el Señor: he aquí tus vestiduras están sucias. Porque aquí, dice el Señor, tus vestiduras están sucias. Ven, dice el Señor, y limpia. Llegué a tu casa y no abriste, dice el Señor. Pero hoy, dice el Señor, llegaré a tu corazón. Sacaré esa dureza que hay en ti, dice el Señor. Y tu corazón duro será transformado en uno de carne. Y luego vendrá a ti el arrepentimiento, dice el Señor. Así dice el Santo, glorioso. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, que aquí podemos dar esas gracias, más el que ha estado cambiando nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a alabarte aquí en la tierra, Padre? Sí, Señor. Si tú eres el único Dios que nos puede ayudar. Aleluya. Y que hoy te damos las gracias, Señor, por ese amor maravilloso que tú has derramado en nuestros corazones, para que hoy, Padre, podamos darte esa gloria, podamos reconocer que solo tú eres Dios. Así que en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias, Padre, gracias, gracias. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor en esta mañana me da una palabra que se encuentra en Isaías 49. Dice así la palabra del Señor:
No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Por eso alabamos a nuestro Padre, porque Él es fiel, Él siempre está con nosotros. Que gloria a Dios, hermanos. Vamos a ofrendar, vamos a traer los diezmos al alfolí, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre, te damos las gracias. Sabemos que tú eres nuestro proveedor, sabemos que tu brazo y tu mano maravillosa, Padre, es la que nosotros recibimos esas bendiciones. Gracias por bendecir nuestros trabajos, el trabajo de cada uno de mis hermanos, mi negocio. Así que estamos muy agradecidos, Padre. Y que en el nombre de Jesús te damos las gracias. Y tu iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 7:1. Por favor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Mateo 7:1. Dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis, ¿qué dice? Juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué dice? Seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. El versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos las gracias por tu amor que nunca cambia, Padre, y sabemos que tú conoces nuestras necesidades antes de que nosotros te las pidamos. Así que hoy, Padre, tu palabra maravillosa nos siga alumbrando, Padre, para poder caminar en este peregrinaje que tenemos hacia ti, que es el objetivo, es ese grandioso día donde nosotros vamos a estar delante de ti, Padre. Así que en el nombre de Jesús te lo agradecemos por tu Espíritu maravilloso en nosotros, operando, Padre, para que nuestros corazones sean fértiles y puedan tener ese fruto maravilloso de tu Espíritu, Padre. Así que en el nombre de Jesús, tu iglesia dice, amén. Vamos a sentarnos, hermano. Entonces el tema de hoy, como hemos venido trabajando en el Sermón del Monte, el Señor nos viene enseñando nuestro caminar como cristianos, nos viene enseñando nuestro carácter, nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana, nos viene enseñando ese trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos en la tierra, donde nosotros podamos adorarlo. Gracias, hermano. Adorarlo, alabarlo, que nosotros seamos esa luz, seamos esa sal en la tierra y que nosotros caminemos conforme lo que Él nos está enseñando. Nos han estado enseñando sobre los 2 tesoros
el tesoro del cielo y de la tierra. Nos ha enseñado de tener un buen ojo, un ojo bueno, un ojo malo. Y nos viene enseñando sobre dos señores, ¿verdad? A quién servimos nosotros, que eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra, ¿verdad? Queremos saber, como la palabra que Dios nos está dando, que sabemos que Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, sus palabras van a estar en nuestros corazones. Y nos viene enseñando el último mensaje que tuvimos, donde Él nos mandó que no nos preocupáramos, ¿verdad? Que no nos afanáramos, ¿verdad? Porque Él tiene el control de nuestras vidas. Él sabe nuestras necesidades, ¿verdad? Y nos dio la puerta, nos dio la salida, porque Él siempre nos va a dar una salida en cualquier situación que podamos nosotros caminar. Y Él dijo que tenemos que llevar nuestras peticiones delante de Él en toda oración, en todo ruego, con acción de gracia, en toda necesidad que nosotros tenemos. Pero hoy el Señor nos trae también esa forma también de nuestras actitudes y de las formas en que nosotros decidimos, porque hoy el Señor vamos a estar hablando de cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros juzgamos. Por eso Él nos está diciendo a nosotros: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Entonces eso es lo que nos viene a decir, ese es el tema de hoy. No juzguéis, dice, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Porque Él dice, porque con el juicio que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. Y con la medida que nosotros midamos, vamos a ser medidos. Entonces nosotros somos personas que tenemos trato con otras personas, ¿verdad? Nosotros nos movemos en nuestro trabajo, en nuestra casa. Todos van a ver cómo nosotros accionamos, cómo nosotros reaccionamos en lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Yo busqué sobre lo que es juicio. Y juicio dice que es una facultad de entendimiento por cuya virtud, dice, el hombre puede distinguir entre el mal, dice, entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Eso es un juicio, ¿verdad? Tenemos que aprender a distinguir. Eso es lo que más o menos para mí fue un poco acertado. Hay otra opinión también, es la forma sobre algo razonado, sobre alguna persona o sobre alguna cosa. También busqué sobre juzgar, porque es lo que es el tema de hoy. Juzgar es una persona que puede ser un juez, ¿verdad? Puede ser un tribunal, o puede ser alguien que tiene una autoridad sobre un caso, sobre una situación. O sea, es un juez, alguien que está juzgando es un juez. Entonces tiene que juzgar a alguien que lo están acusando. Entonces, ese es el tema de hoy, ese es el trato que nosotros tenemos como personas, como la creación de Dios, como cristianos, como creyentes. ¿Cuál es ese trato que nosotros tenemos con los demás? Y hoy el Señor nos muestra sobre el juzgar. El Señor Jesús sabía que en nuestra naturaleza somos juzgones, juzgamos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús nos está mostrando hoy, Él dice, no juzguéis. Porque no sé si alguno de ustedes, tal vez en alguna situación, alguien le dijo, mira, no juzguéis, no juzgues de esa manera, ¿verdad? Porque hay veces otras personas saben que no, tal vez no es lo correcto. Entonces por eso el Señor Jesús nos está invitando a nosotros con esta insistencia de no juzgar. Hay 3 advertencias hoy en el mensaje. Una es no juzgar. La otra es no actuar con hipocresía. Y la otra es no tener discernimiento a quién darle la palabra de Dios. Porque a veces nos vamos a aventurar y se lo vamos a venir a dar a alguien y dice que el problema va a ser que se nos van a venir encima y vamos a tener problemas. Entonces el Señor Jesús, por eso le estaba diciendo a los discípulos en esa oportunidad, les estaba insistiendo en este pasaje del Evangelio a que revisaran cómo estaban ellos haciendo y cómo estaban ellos en ese aspecto de su vida de juzgar a otra persona, ¿verdad? Porque es muy fácil juzgar, ¿verdad? Es muy fácil, pero como estamos viendo, dice que juzgar es alguien que es juez. Entonces nosotros no hemos estudiado para ser jueces, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios va tratando con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos viene enseñando a nosotros que esa luz de nosotros como cristianos tiene que estar alumbrando a otros, esas buenas obras que nosotros
vamos a estar mostrándole a las demás personas que somos cristianos, ¿verdad? Esa luz tiene que alumbrar. ¿Y quién es esa luz? El que nos está diciendo hoy, no juzguéis, ¿verdad? Esa luz es Jesús. Esa luz está en nosotros. Esa luz nos alumbra a nosotros en esa oportunidad donde nosotros vamos a tener que juzgar algo y lo tenemos que hacer bien. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros aprendamos, que estemos llevando nosotros a la práctica esas enseñanzas que Él nos está dando hoy, que está en su palabra. ¿Para qué? Para que no sea algo contrario, que nosotros estemos mostrando a las demás personas ese amor de Dios, ¿verdad? Estar mostrándole a Él esa luz que ya está en nosotros, que tiene que alumbrarles. Y en ese momento nosotros no lo estamos haciendo. Va a ser un mal testimonio para nosotros como cristianos, ¿verdad? Para nuestra fe. Ellos van a empezar a darse cuenta y tal vez nos van a estar viendo hasta con malos ojos. Que eso es uno de los problemas que el Señor Jesús está tratando. La primera advertencia que nos da a nosotros. Entonces es importante que nosotros estemos mostrando el amor de Dios. Y si nosotros estamos mostrando ese amor de Dios, ¿verdad? Y estamos tratando nosotros o estamos juzgando mal a las demás personas y nosotros decimos que amamos a Dios y que tenemos una relación con Dios, nosotros mismos nos estamos contradiciendo, ¿ya? Y nosotros estamos contristando al Espíritu Santo que nos está enseñando a nosotros ese trato que nosotros tenemos que tener con los demás, con mi hermano, con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, con mi tío, en mi trabajo, en donde estudio, donde yo tengo mi negocio. ¿Cuál es ese trato? Por eso el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros por medio de su palabra cómo nosotros somos esos cristianos. Es que usted no sabe, hermano. El Señor Jesús nos está dando esa advertencia que si usted quiere estar juzgando, lo tiene que manejar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo no juzguéis, ¿verdad? No juzguéis. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados. Entonces es importante. Entonces se podría decir que la relación que tenemos nosotros con las personas es un reflejo fiel de esa relación que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una relación con Él, leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es imposible decir, yo venga a decir que tengo una relación con Dios y estoy juzgando mal a una persona, ¿verdad? Estoy haciendo un palabrerío ahí con aquella persona. Si yo tengo una relación con Dios, es lo que el Señor Jesús nos quiere mostrar el día de hoy. Entonces nuestra relación con las personas es muy importante. ¿Y sabe qué? Nos ayuda a nosotros a saber cómo estamos caminando. Recuerde que todos estamos esperando la venida del Señor Jesús. Nosotros vamos hacia a lo mejor. Dice, por eso el Señor dice que nosotros tenemos que irnos purificando a sí mismo, porque tenemos una esperanza de que el Señor va a venir, y por eso yo me purifico, ¿verdad? Entonces es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que realmente el Señor Jesús nos está enseñando? Porque Él estaba prohibiendo a sus discípulos que no juzgaran, ¿verdad? Entonces, quiere decir que está prohibido que a algunos superiores vengan y tengan subordinados y Él pueda juzgar evaluar sobre lo que ellos están haciendo. ¿Estará prohibido eso? ¿O estará prohibido también señalar nosotros los errores de aquellas personas que puedan estar haciendo daño al pueblo de Dios? ¿O está prohibido que los juzgados, ¿verdad?, en las ciudades, ¿verdad?, juzguen y emitan una sentencia contra un malhechor? Definitivamente no. Eso no es así. Tiene que haber un juicio, tiene que haber algo para poder llegar a esa acusación. Entonces es muy importante que lo que el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros, nos está dando una advertencia, nos está advirtiendo. Él dice no juzguéis, ¿verdad? Él está diciendo no juzguéis. ¿Por qué? Porque vas a ser juzgado, ¿verdad? ¿verdad? Porque con el juicio que juzgue, ¿verdad?, va a ser juzgado, y con la medida que mida va a ser medido. Entonces la advertencia de Él es que nosotros cuando juzguemos seamos personas que lo hagamos de una manera responsable, no irresponsable. Porque por eso Él está haciendo mención que si nosotros vamos a hacer
vamos a estar juzgando a alguien de una forma severa, ¿verdad? De esa misma forma, en esa medida, vamos a ser medidos por otros. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso está diciendo el Señor eso, ¿verdad? A veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles o a veces nosotros le preguntamos al Señor qué está pasando, porque puede ser que nosotros estemos juzgando mal a otros y estamos siendo juzgados, pero ahí sí no nos gusta. Juzgar tal vez sí, pero que nos juzguen es otra cosa. Por eso el Señor nos muestra a nosotros. Si estamos jugando mal de una forma irresponsable, también cuando nos toque, ojalá podamos hacer lo mismo, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Entonces nosotros tenemos que ver lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros sobre esa advertencia. Porque nosotros, mire, algo muy importante, nosotros tenemos que saber, hermanos, que el Señor nos trata mejor a nosotros de lo que nosotros merecemos. Algo que nosotros como cristianos tenemos que saber antes de juzgar. Tenemos que saber que Dios dice que nosotros ya deberíamos ser consumidos, pero por su misericordia. Nosotros no hemos sido consumidos. Algo maravilloso. Entonces nosotros tenemos que saber que Él es mucho mejor y nosotros ni lo merecemos. Entonces tenemos que tener cuidado al juzgar, porque la práctica de juzgar a los demás debe hacerse con mucha sabiduría y misericordia, no a la ligera, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice: no juzguéis. Ahí Él estaba viendo que ellos estaban juzgando algo muy a la ligera. ¿Por qué? Porque si nosotros somos severos, Dios va a tratar con nosotros de la misma forma. Quiero que me acompañen a Santiago 2:13. ¿Por qué dice usted? ¿Por qué debemos nosotros, a la hora de practicar con los demás, debe hacerse, dice, con mucha sabiduría y misericordia? ¿Por qué? Porque Dios nos va a tratar de la misma forma. Así como nosotros estamos tratando a las personas, y Dios nos está enseñando a cómo tratarla, ¿verdad? Cómo trataría a nosotros cristianos. Dice: porque juicio sin misericordia, dice, se hará con aquel que dice, no hiciere misericordia. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muy importante, ¿verdad? Porque el juicio que va a venir es según la misericordia. Si usted no hace misericordia, por eso venimos desde el 5 trabajando las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué dice? Alcanzarán misericordia. ¿Cuándo vamos a alcanzar misericordia? Cuando estemos en un juicio. Por eso Él dice que va a haber juicio sin misericordia, se va a hacer al que no hace misericordia. Por eso es muy, muy importante. Por eso es que a veces hay personas que no son muy clementes con nosotros. ¿Qué cree usted que está pasando? Si yo estoy sufriendo algo así, yo tengo que ponerme a pensar, ¿por qué otros me están juzgando? ¿Verdad? O usted sabe lo que le puede pasar al que lo esté juzgando a usted, porque el Señor Jesús nos lo está enseñando. Él quiere que nosotros seamos llenos de esa vida que Él nos ha dado a nosotros, porque vamos a tener necesidad, hermanos, de poder juzgar sobre situaciones. Dice que tenemos que distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Por eso se necesita mucha misericordia, y eso nos lo enseña Santiago, nos está enseñando. Juicio sin misericordia se va a hacer al que no tenga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Maravilloso el Señor. Yo creo que el Señor quiere que nosotros tengamos esas virtudes, tengamos esa sabiduría. Por eso, y si nosotros no leemos la Biblia, si usted la lee nada más cuando sale ahí en su celular, ahí, artículo de la Biblia, el versículo del día. No, yo leo la Biblia. No, usted tiene que tener una relación con Dios. Esto no es de venir solo a la iglesia. Esto es de que yo tengo que saber. ¿Cuándo voy a juzgar yo a mi hermano? Y si lo hago, ¿cómo lo tengo que hacer? Por eso nosotros como hermanos, como iglesia,
tenemos una responsabilidad muy grande de hasta dar algo a alguien. Muy, muy importante. Entonces, vamos a pasar a la segunda advertencia. Quiero que me pongan Mateo 7:3, por favor. Ahí el Señor nos va a dar la advertencia de la hipocresía y de que nosotros podemos estar juzgando con hipocresía o estamos siendo hipócritas en esa forma que Él nos enseña para juzgar. Él dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Verdad? ¿Por qué estás viendo eso? Estás viendo a mi hermano y dices: ese hermano, ese hermanito, ¿verdad? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, ¿verdad? El 4 dice: ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Va? O sea, le quiere hacer así, ¿verdad? Algo así está diciendo el Señor Jesús, algo así. Déjame sacar la paja dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que está en el tuyo? O sea, usted quiere sacarle la basurita y usted tiene una viga aquí, ¿cómo va a ver para sacarle la basurita? Por eso es lo que el Señor Jesús nos está mostrando, dice. Entonces el 5 dice: hipócrita, dice el Señor Jesús. Nos lo dice a todos los que no sabemos juzgar. Dice: saca primero la viga de tu propio ojo, dice. Entonces ya me quito la viga, ¿verdad? Ya puedo ver la basurita que tiene mi hermano. Donde dice: y entonces, dice, verás. Yo mire, aquel ciego que sanó Jesús dijo: yo lo único que sé es que yo no miraba, dijo, y ahora yo veo, dijo. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice: entonces verás. Nos está abriendo los ojos. Él dice: verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Necesitamos ayudar a otros para que ellos puedan ver, ¿verdad? Porque fíjese hermano, que yo estoy pasando esto y lo otro, y mire que de repente es un juez titulado, ¿verdad? Está juzgando a todos, ¿verdad? Y eso es dañino, porque dice que con la medida que yo mida, me van a medir. Por eso hay que tener cuidado. Y eso es lo que nos está mostrando el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros tengamos discernimiento entre el bien y el mal, entre el justo y el injusto, el que le sirve y no le sirve a Dios. Yo tengo que saber si le sirvo a Dios o no. ¿Cuándo voy a ver yo eso? Cuando me quite la viga que tenga en el ojo. Entonces ahí el Espíritu Santo puede trabajar con nosotros. Porque si no, es que empieza, que usted no sabe lo que. Mire, si yo lo vi, dice, ¿verdad? Yo lo vi lo que estaba haciendo. Usted está juzgando ahí. Yo puedo estar juzgando ahí. Entonces, ¿qué es hipócrita? Yo traigo algo aquí. Dice: hipócrita es el adjetivo que se le da a alguien que actúa con hipocresía, ¿verdad? Es la advertencia que el Señor nos está dando sobre la hipocresía y ser hipócrita. Dice: porque esa persona, ¿verdad? Finge, dice, o aparenta lo que no siente, o porque está fingiendo ser lo que no es. ¿Verdad? Ahí está la figura literaria que el Señor nos da, la figura de un juez. No juzguéis, ¿verdad? Ustedes no son jueces, ¿verdad? Hay que tener sabiduría y entendimiento y mucha misericordia, más nosotros como cristianos, puedes juzgar a alguien. Entonces dice, también significa ser un actor o una actriz, ¿verdad? Es algo que la persona, como un personaje en una película está mostrando, como Superman. Él finge que es Superman, pero no es Superman, ¿verdad? Es una actuación. Entonces es lo que el Señor está mostrando en nuestras actitudes, en mis acciones, en mi caminar hacia Cristo, caminar hacia Él, ¿verdad? Caminar a la victoria que es de Él, quien nos la está dando a nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo juzgar a mi hermano. Dice, entonces, el verdadero énfasis que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, porque lo vimos, ¿verdad? Lo vimos en los dos señores,
Estaban dos señores, nosotros servimos a Dios, a los dos señores. Entonces el énfasis que el Señor Jesús nos está dando ahí es que nosotros tenemos que observar primero ese verdadero significado de sus palabras, ese error que yo quiero ver a mi hermano, mejor tengo que ver primero los míos. Primero me miro yo como estoy, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces dice, ¿por qué? Porque eso condena al que mira la paja del hermano, lo condena. Dice, y esa persona no considera lo que es, lo que él hace, ¿verdad? Tal vez lo hace peor, ¿verdad? Y eso es lamentable, porque es algo que nosotros, a la hora de criticar los errores de los demás, no estemos considerando los nuestros, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, nadie es perfecto. Entonces es muy importante. Entonces tenemos ejemplos en la Biblia, y el Evangelio de San Juan nos muestra. Vamos a ver los ejemplos, porque es importante saber lo que el Señor Jesús nos está mostrando en este pasaje de cómo nosotros tenemos que juzgar. Aquí lo vamos a ver en el capítulo 8 de Juan, Juan 8:7, por favor. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, que es donde el Señor Jesús es confrontado sobre, habían encontrado una mujer en adulterio, y estas personas estaban juzgando duramente el pecado de esa mujer conforme a la ley de Moisés, y querían saber si Jesús estaba de acuerdo o no. O sea, estaban buscando juzgar a esa persona, ¿verdad? Entonces dice que como era tanta la insistencia, ¿verdad? Lo dice la palabra, dice, y como insistieran en preguntarle, dice que se enderezó y les dijo, mire lo que está diciendo el Señor Jesús ahí: el que de vosotros, dice, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Sí? Ahí está un ejemplo. Esta mujer iba a ser apedreada. Ellos ya habían dictado muerte para esa persona, pero querían probar al Señor Jesús. Y como Él es el Rey de misericordia, ¿verdad? Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tenemos un Dios grande, hermano. Por eso lo alabábamos hace un ratito. Él dice, bueno, a ver, ¿quién de vosotros te libre de pecado? Estamos juzgando a alguien, ¿verdad? Tire la primera piedra, pues. ¿Está libre usted de pecado? Tírela. Así les dijo el Señor Jesús. Mire cómo cambió 180 grados. Estaban acusando a esa persona, y ahora se cambió, ¿verdad? Tenemos un Dios divino, hermano. Tenemos un Dios maravilloso. Él es maravilloso. Entonces, por eso es que nosotros lo adoramos. Por eso es que Él es. Pero que me cuesta ver un poco, hermano. Entonces, esa gran viga que tenían estos hombres en sus ojos no podían ver, no podían estar viendo lo que esta mujer necesitaba, ¿verdad? Entonces, en esta declaración usted se da cuenta que cambió, y ahora la acusación va hacia ellos. Los van a juzgar. Era lo que el Señor nos está diciendo: no juzguéis para que no vayan a ser juzgados. Hermanos, cuando usted se acerca a Jesús, Él está con nosotros. Él no nos va a dejar a nosotros. Pero cuando usted dice que Dios está con nosotros, y Él nos muestra ahí, Él le va a dar vuelta, hermano. Le va a dar vuelta a la situación, y probablemente en esto de juzgar nosotros vamos a estar siendo juzgados. Entonces el Señor Jesús lo muestra así. Quiero que me vean en Juan 8:9. Las escrituras son claras. Mire, pero ellos, ¿quiénes ellos? Los que estaban acusando, dice, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿verdad? Usted sabe. Y cuidado, hermano, porque cuando nosotros decimos que estamos delante del Señor en su presencia, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque Él conoce nuestros pensamientos. Ni la palabra ha salido de nuestra boca y Él ya la sabe. Entonces es muy importante. Entonces dice,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, no hay diferencia ahí, hasta los más postreros, más jóvenes, y quedó solo Jesús, nuestro Rey, y la mujer. ¿Y qué dice? Que estaba, dice, en medio de él. El 10 dice: y enderezándose Jesús, dice, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Estaban juzgando a esa mujer, la estaban juzgando, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Dónde están? Dice: ninguno. Dice ella, se quedó sola ella ahí. ¿Dónde está la misericordia ahí? ¿Quién dice no juzguéis? Porque podemos terminar en un enredo ahí con el Señor Jesús. El Señor Jesús no, Él lo sabe todo. Entonces dice que Él no la condenó. Dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, dice, ninguno te condenó, ninguno. El 11, ella dijo: ¿cuántos la acusaron a ella? Ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Viste? Le sacó la viga, le sacó la basurita. Y los otros se quedaron con su viga, no pudieron. Por eso nosotros necesitamos a Jesús. Nosotros sin Él no podemos hacer nada, lo necesitamos a Él, y por eso tenemos que tener una relación con Él. Tengo yo que ir a la palabra de Dios, yo tengo que buscar un tiempo con Dios, máximo en estos tiempos, hermano. Si nosotros no tenemos esa relación con Él en momentos así, nosotros vamos a terminar siendo acusados. Mas nosotros como cristianos tenemos que tener misericordia, porque el único que puede juzgar a alguien es Dios, lo puede condenar es Dios. Entonces eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros y nos muestra, y le dice: hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu ojo, para poder sacar esa basurita que tenga tu hermano. Mire qué maravilloso. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Ayudando a otros. Cuando nosotros sacamos eso de nuestra vista, nosotros vamos a poder ver, vamos a poder ayudar a alguien. No es solo de venir y decir, es algo ya, la vida de Dios está en nosotros. Entonces, hermanos, antes de emitir el juicio sobre los demás, debemos hacerlo con nosotros mismos. Antes de corregir a los demás, debemos corregirnos a nosotros mismos. Corregir, sí. Pero el juicio dice que va a empezar por la casa de Dios. El juicio va a empezar por la casa de Dios. Va a empezar por nosotros. Primero nosotros. Él quiere, ¿cuál es? Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos ese lugar. Ahí empieza, entonces ahí tenemos que empezar. Por eso le está diciendo: no juzguéis. Ahora, si queréis juzgar, ¿verdad? Queremos juzgar. Ahí está el ejemplo. Tenemos que tener mucha sabiduría y misericordia. Lo importante es: el Señor tuvo misericordia de esta mujer, no la condenó, y era una adúltera. Pero ¿qué? Él no vino a que la persona se pierda en esta tierra. Él vino a salvar. Y por eso es lo que nos enseña hoy. Tenemos que tener cuidado a la hora de juzgar. Entonces, todos tenemos y debemos juzgar todos los días, ¿verdad? Porque nosotros salimos a la calle, salimos a nuestro trabajo, ¿verdad? Salimos a nuestro trabajo, ¿y qué pasa? Vamos a tener que juzgar sobre el bien y el mal. Voy a tener que tomar decisiones, voy a tener actitudes sobre lo que esté pasando. Y por eso dice la palabra de Dios en Juan 5:12, por favor, dice: el que tiene la vida, ¿verdad? ¿Ya? Dice la palabra: el que tiene al Hijo, ¿verdad?, tiene la vida. ¿Quién es el que tiene la vida? El que tiene al Hijo, a Jesús, el que nos está hablando hoy. Sus palabras hoy nos están mostrando a nosotros vida
vida. ¿Cómo voy yo a disfrutar esta vida? Dice, el que tiene la vida, el que tiene al Hijo. Dice, pero el que no tiene al Hijo, ¿lo dice? De Dios, no tiene la vida, ¿verdad? El que no quiere ver lo que está haciendo sobre lo que hoy, es el tema de hoy, juzgar a los demás. Eso es un problema en nuestras relaciones, en cualquier índole. Mi problema, es mi problema también, nuestro problema. Nosotros nos relacionamos con otras personas y ellos quieren ver a Cristo, y la única forma de ver a Cristo es que lo vean en nosotros. Por eso, hermanos, nuestro alrededor, yo quiero que mi casa cambie, yo quiero que mi trabajo, las cosas cambien, yo quiero que donde yo me mueva las cosas estén diferentes. Entonces, primero tengo que cambiar yo. Para que haya un buen matrimonio tengo que cambiar primero yo. No, es que mi esposo tiene que cambiar primero. No la esposa tiene que cambiar primero. No, tengo que cambiar yo para poder ayudar a mi esposa. Tiene que cambiar mi esposa para poder ayudarme a mí, ¿verdad? Entonces, eso es el testimonio que nosotros como cristianos tenemos dentro de donde nos movemos. ¿Ah? Por eso hay matrimonios en situaciones difíciles, hijos tal vez que no quieren buscar a Dios porque el hermano va a la iglesia y todo, pero en su casa se pasa juzgando a medio mundo. Entonces él entra a una controversia al pobre joven o niño o no sé quién está en la casa y dice, ay Dios, para ser cristiano así, ¿cómo? Pero a veces por falta de entendimiento, de sabiduría. Y por eso tenemos que leer la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo hoy. Entonces tenemos que entender lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. ¿Tenemos que corregir? Sí, a veces tenemos que corregir. Pero nosotros no podemos corregir a alguien como que fuera un enemigo y con venganza, ¿verdad? No, yo tengo que corregir como que fuera un médico, llevarle la medicina a esa persona. Tengo que tener una solvencia moral para poder yo enfrentar esa situación en la que yo pueda ayudar a alguna persona o yo esté pasando. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque también el Señor nos lo muestra. Muéstreme Juan 7:24, por favor. Ahí el Señor nos muestra a nosotros también para poder nosotros caminar en esta tierra. Muy difícil. Usted ahorita usted va a salir, ahí va a ver allá afuera, se va a acordar. Dice el Señor Jesús en Juan, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad, dice, ¿con qué dice? Con justo juicio. ¿Cómo trabajó el Señor con esa mujer adúltera? Él trabajó con un juicio justo, ¿verdad? Él trabajó ahí. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Por eso le decía, nosotros tenemos que saber que Él nos hace mejores cosas que nosotros no lo merecemos, hermano. Él es maravilloso, Él es grande en misericordia. Y nosotros no podemos quedarnos atrás. Si Él es en nosotros, es muy importante. Entonces el Señor nos lo muestra en ese pasaje. Nos está mostrando que nosotros no podemos venir es que yo vi eso y que no. Usted no puede venir a juzgar en algo superficial. Usted no puede venir a juzgar a alguien solo porque lo vio o porque tal vez oyó algo. Tal vez el que estaba hablando lo estaba hablando de otra forma y viene usted ya con un juicio y con una forma de juzgar. Porque ese es el tema. Ese es el tema que Dios quiere que nosotros nos llevemos y haga fruto en nuestro corazón, como nosotros como cristianos caminamos en esta tierra. Entonces es una cualidad que nosotros debemos como cristianos, lo tenemos que demostrar, tenemos que mostrarle a otros. Es una cualidad, es una virtud que nosotros tenemos. Por eso habla del fruto del Espíritu Santo. Usted puede ver, usted se va a Gálatas y mira la lista que el Señor nos tiene de ese fruto, de eso que usted tiene, dice esa vida en abundancia, ¿verdad? Eso que tiene que salir de su boca. Dice de la abundancia de nuestro corazón, dice habla nuestra boca. Entonces nosotros sabemos dónde fallamos. Mire ellos, dice que acusados por su conciencia, ¿qué hicieron? Ninguno tiró la piedra, porque sabían la ley, sabían que ellos eran pecadores. ¿Dónde fueron a conseguir a la muchacha que llevaron? Ellos sabían, ellos sabían, su conciencia los acusó. Importante, ¿verdad? Entonces, esa cualidad como cristianos que tenemos que tener un buen juicio.
Usted tal vez ha hablado de esto, es que este hombre no está hablando en su propio juicio, dice, va. O alguien dice, ese tiene buen juicio, habla eso. Entonces eso dice que esa es una cualidad, prudencia, ser prudentes. A veces usted tiene razón y tal vez puede hablar, pero a veces hay que ser prudente, tener prudencia a veces, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil a la ligera, ¿verdad? A sacar algo y eso le va a traer un tren desde barrios hasta el museo aquí de consecuencias. Entonces es problema. Tenemos que tener madurez en nuestros actos y tenemos que tener madurez en nuestras decisiones al momento de juzgar. Si estoy juzgando mal, usted tiene que saber que usted también va a ser juzgado. En algún momento se le va a venir las cosas que a veces nosotros sufrimos por no ponerle atención a lo que el Señor Jesús nos muestra. Entonces es absurdo, hermanos, que nosotros estemos sacando conclusiones antes de investigar las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que si hay una viga en nosotros, hay algo en nosotros no podemos estar actuando de esa manera. Entonces no podemos nosotros, yo lo veo así, no ser implacables, ¿verdad? No ser severos, porque tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? Nos viene mostrando el Señor Jesús cómo debe ser las actitudes de nosotros como cristianos, donde nosotros nos movemos. Tienen que ser unas actitudes de reino, ¿va? Yo soy un hijo de Dios, hablan del reino de Dios. Dice, ¿va? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón. Y el Señor nos viene enseñando esa vida maravillosa en la cual nosotros, el momento de esas actitudes y esas acciones que tenemos que tener como hermanos, ¿verdad? Como esposos, como jóvenes, como las mujeres, los hombres, tenemos que tener esas relaciones correctas. Y por eso el Señor nos advierte a nosotros. En la primera advertencia dice, porque nosotros no podemos, con ese juicio que nosotros vayamos a juzgar a alguien, yo voy a juzgar a alguien con ese juicio, y lo estoy haciendo de una manera implacable, severa. No estoy viendo las consecuencias, esa naturaleza que el Señor Jesús nos está mostrando que va a salir. Nuestra naturaleza va a juzgar, nuestra naturaleza va a verle el pero siempre a algo. Y el problema es ¿cómo? ¿Por qué? Porque con ese juicio que yo haga, con ese juicio voy a ser yo también juzgado. Con esa medida voy a ser yo medido. Por eso a veces hay problemas difíciles, hermano. Entonces, por eso el Señor Jesús nos enseña ahora. El mensaje pasado era no te preocupes, ¿ah? No te preocupes, habla él de otro, pero él está diciendo él no juzguéis, porque eso va a traer problemas. Si lo estoy haciendo a la ligera, no investigo, no miro lo que está pasando, y yo empiezo a hacer, voy a tener problemas. Entonces es muy importante. Mire, o a veces nosotros como cristianos nos la queremos llevar de sábelo todo, ¿verdad? Nosotros a veces los cristianos, cuando ya sabemos, y mire qué libro de la Biblia dice tal y tal, y que dónde queda, y en Juan, no sé qué, ya él el mero macho, el mero de la Biblia, ¿verdad? Se la está llevando así. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos muestra a nosotros. No sé si usted se recuerda de donde está, creo que es Lucas 9:14, no lo vayan a poner. Habla del fariseo y el publicano, ¿verdad? Ese fariseo se creía el santurrón, él era el santurrón en ese momento, ¿verdad? Y dice que llegó el publicano y el fariseo a la iglesia, ¿verdad? Y el fariseo dice que él ayunaba 2 veces a la semana, decía. Yo doy ofrenda, doy mis diezmos. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿eh? Y decía, y miraba al publicano y le decía, pero no soy como ese que es ladrón, adúltero, a ese engaña a su mujer. Así llegó, ¿ves? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó al final ahí? Dice que el publicano se fue justificado para su casa. ¿Y el fariseo? No. El fariseo muestra a Jesús que con la misma medida que midió, medidito. Así es nuestro Señor.
Entonces Él quiere evitarnos a nosotros con esta advertencia de no juzgar, de no ser hipócrita, de no actuar con hipocresía. Es mejor decir la verdad, hermano, y que se vengan problemas, pero Dios está con nosotros. Porque van a venirse los problemas y Dios va a decir, no, estás juzgando, ¿no? Así le dijo el fariseo. Y yo, Señor, en el publicano se fue justificado. Porque dice que los que somos justificados tenemos paz. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo nos muestra a nosotros, que nosotros tenemos que caminar ahí. Entonces, quiero mostrarle la última advertencia que el Señor nos pone ahí. Por eso Él nos da y nos está mostrando. Vamos a poner Mateo 7:6, por favor. Nos está mostrando que nosotros tenemos que tener discernimiento. Tenemos que aprender a distinguir, hermano. Tenemos que aprender cuándo podemos hacer algo y ayudar a nuestro hermano. Mire, dice la palabra de Dios: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, dice, y se vuelvan y os despedacen. Aquí está. No tenemos discernimiento entre el bien y el mal. No tenemos discernimiento ahí. No vamos a ver si es el momento de poderle darle una buena palabra a un hermano o a alguien, a un incrédulo. Podemos tener problemas con eso. Por eso el Señor quiere que nosotros, al estar limpios, dice, los de corazón limpio van a ver al Señor. Un corazón limpio, un corazón que se quitó esa viga, ya se está quitando eso, que no lo deja ver. Él va a tener discernimiento, porque a veces, mire, a mí me pasó con una persona, como ya era yo me fui con otra persona, la persona terminó levantándome un juicio, me demandó, me hizo de todo, porque le fui a dar las perlas y le fui a dar lo santo, y no era el momento, hermano. Pero también van a haber momentos donde usted va a tener que ir, pero usted sabe, usted tiene el discernimiento de llegar a juzgar ahí lo que le va a ayudar al hermano, ¿verdad? Lo va a llevar usted a que él pueda ser libre de lo que pueda estar pasando, ¿verdad? Así como hizo el Señor Jesús, le dio libertad a esa mujer. Entonces le dijo, ¿ninguno te condenó? No, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Le dio la libertad de lo que ella estaba siendo acusada. Entonces, esas palabras apreciadas, hermano, mire, esas palabras de nuestro Señor Jesús, hay muchos que no la van a apreciar. Por eso el Señor Jesús nos advierte a nosotros y quiere que nosotros tengamos discernimiento, porque no tiene sentido corregir a alguien que no quiere ser corregido, hermano. Está usted queriéndolo corregir y esa persona no quiere. Entonces es muy importante esta advertencia también que el Señor nos muestra. Entonces quiero que me acompañen a Juan 12:48, hermanos, ya para terminar esas tres advertencias de lo que es juzgar a los demás. Dice la palabra de Dios en Juan 12:48, dice: el que me rechaza. ¿Qué es rechazar? ¿Qué es rechazar? Mira, aquellos hombres, como le tiraron todos sus cerdos en aquel abismo, se fueron con todo. Dice que empezaron a Jesús, que le dijeron a Jesús que se fuera. Y así hay muchas personas que no quieren a Jesús. Entonces dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras. Eso es lo que estamos recibiendo hoy, sus palabras, lo que Él nos dice a nosotros. Dice, esa es la voluntad de Él, que nosotros trabajemos conforme lo que Él dice. Esa es nuestra fe, esa es la fe. El justo vivirá por la fe. Dice que los que lo rechazan y no reciben sus palabras tienen quien les juzgue. Hablando de juicio, ¿verdad? Tienen ¿quién es el que nos va a juzgar a nosotros? ¿Qué es lo que nos va a juzgar a nosotros? La palabra que les he hablado, dice el Señor Jesús. Ella les juzgará en el día postrer. Mire, ¿por qué nosotros tenemos que caminar en misericordia? ¿Por qué nosotros somos bienaventurados cuando nos dicen que somos misericordiosos? Dichosos, dice, ellos ya están recibiendo algo que ya está, pero ellos son dichosos porque lo van a recibir, son bienaventurados. ¿Quiénes? Los misericordiosos,
Los que saben, dice, y entonces sabe y conoce la palabra de Dios y no la rechaza. Dice que la va a atesorar en su corazón, ¿no? Va a haber abundancia en su corazón en el momento ese de la prueba, en el momento en que yo voy a juzgar a alguien, en el momento que tal vez yo soy juzgado. Ahí va a estar la palabra, porque esa es la que a mí me va a condenar, o la misericordia me va a dar el triunfo sobre ese juicio, que nosotros un día lo vamos a tener. Nosotros vamos a estar delante del Señor, pero como nosotros tenemos una relación con Él, ¿ya? Cuando estemos delante de Él, hombre misericordioso, mujer misericordiosa, ¿verdad? Entonces es muy importante. 3 advertencias entonces, hermano, ¿verdad? No juzguéis para que no seamos juzgados, ¿verdad? No saquemos o no estemos viendo los errores de nuestros hermanos antes de ver los nuestros. Y lo otro, tener discernimiento para poderle dar una palabra a alguien, para poderlo ayudar. Así que, hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Este mensaje es para que nosotros entendamos este caminar que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y recuerde, dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a recordar las palabras de Jesús. Entonces Él quiere que lo recordemos a nosotros en esos momentos difíciles, hermano, que nosotros tenemos que pasar. Cierre sus ojos. Padre, te damos las gracias porque tú conoces nuestra naturaleza, Señor. Tú conoces nuestros problemas. Tú conoces lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, Señor. Y tú quieres que tengamos paz. Y gracias a tu Hijo amado Jesucristo, aún siendo pecadores, Padre, Él murió por nosotros en esa cruz para darnos esa paz, para darnos esa paciencia en esa tribulación, en esa prueba, para darnos, Padre, esa esperanza que no nos avergüenza, Padre, porque sabemos que nuestros corazones han sido llenos de tu amor por tu Espíritu Santo que tú nos has dado, Padre. Así que ese amor, Padre, maravilloso tuyo y nosotros, Padre, dice que ese amor, Padre, cubre multitud de pecados. Así que hoy estamos delante de tu presencia, Padre. Estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tenemos una naturaleza por la cual tú nos estás transformando. Y que el día de hoy, Padre, tú traes transformación a nuestras vidas. Tú traes revelación, Señor. Tú abres nuestros ojos hoy, Señor, para que podamos ver verdaderamente la necesidad de mi hermano. No juzgarlo, Padre, por lo que está haciendo, sino ver su necesidad, de saber que te necesita, de saber que tiene que haber alguien que le dé esa medicina que es tu palabra, Padre. Así que, Padre, tú nos has hablado el día de hoy. Tú vienes con tu palabra, Señor. Esas palabras que son vida y son espíritu para cada uno de nosotros. Así que, Padre, ayúdanos a que tu palabra, Señor, cuando dice que somos más que vencedores, Señor, más que vencedores, Padre, en ese momento donde yo vaya a juzgar a mi hermano, Padre, podamos poner nuestro dedo en nuestra boca y poder ver misericordia, Padre. Todos somos pecadores ante ti, pero sabemos, Señor, que tú estás perfeccionando tu obra. Sabemos que tú la vas a perfeccionar. Así que en el nombre de Jesús, Padre, tu palabra, Padre, pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 en cada uno de mis hermanos, Padre, para poder ser esa iglesia victoriosa donde quiera que vayamos. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos las gracias por tu maravilloso Espíritu, Padre. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Despedidos, hermanos. Le damos gracias al Señor.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este fue su programa en línea, de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga.